Buenos días, pues con esta intervención musical de Pablo Bello, alumno de nuestra Escuela de Música, creo que hemos iniciado muy bien este acto. Gracias, Pablo. Me complace mucho saludar al señor rector, magnífico señor rector magnífico, ¿no? U ambas cosas. Sean todos bienvenidos, compañeros de corporación, miembros del equipo rectoral, vicerrectora de Economía también, con la que hemos mantenido recientemente, con todo el departamento, hemos mantenido recientemente sesiones intensas de trabajo para hablar del futuro de la presencia universitaria en la Villa de Adeje y en el sur de Tenerife. Creo que quiero hacer esta mención especial. Y quiero saludar también, pues muy cariñosamente, a todos los que nos acompañan en esta mañana, representantes de las comunidades educativas, de los colegios, representantes de las distintas representaciones sociales. Estoy viendo por ahí el CES, estoy viendo los rotarios, creo que también, algunos, los bomberos, representación de los bomberos, de los colegios, en fin, todo lo que articula la sociedad civil que configura nuestro pueblo, nuestro municipio, ¿no? Quiero darles a todos la bienvenida con alguna mención especial. Quiero saludar especialmente también al señor cura párroco que nos acompaña esta mañana, y saludos muy especial a Victoria Ballesteros, por la carga de significación que tiene el que ella hoy sea la ponente de esta universidad. Así que, Victoria, gracias, y saludo muy especial también a sus padres, a su madre y a su padre, que algo tendrán que ver con la niña, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues estamos en una edición más de la Universidad de Verano de Adeje, uno de los, digamos, de los eventos que son ya paradigmáticos en el desarrollo anual de la cultura en nuestro pueblo. Son 32 años sucesivamente y manteniéndose con niveles de éxito más que aceptables, lo cual quiere decir, primero, que es una universidad que ha sabido adaptarse y responder a las exigencias y necesidades. Segundo, que es una necesidad real instalada en la sociedad, no solo de Adeje, sino también en el sur de Tenerife, a la que yo suelo decir que ha padecido durante mucho tiempo una sequía intelectual y muy importante. La universidad era una cosa como, ¿no?, del extramundo, y el hecho de que 32 años de presencia en este sur, yo creo que ha tenido su efecto. Alguno de los efectos es Victoria, por ejemplo, ¿no? Victoria y otros, o Pablo también, que también son chicos de aquí, y otros muchos que podrían nombrar, chicos y chicas jóvenes que no habían nacido cuando empezó la universidad y que se han desarrollado y han crecido en un ambiente pues más propicio a, digamos, al compromiso personal de superación, al compromiso personal de instalarse y colocarse en la sociedad de una manera muy activa, ¿no? Además, Victoria se reconoce en esto. Victoria dice que ella es un producto de la Adeje de los últimos años. Y claro, a mí eso pues me produce mucho orgullo. Yo sé que a su madre más que a mí, pero a mí me produce muchísimo orgullo. No porque yo haya sido el autor, sino porque he podido aportar también algo a que esto sea posible, ¿no? Y a que otros muchos chicos y chicas pues estén hoy desarrollándose de una manera exitosa y de una manera sacando de sí todas las posibilidades, cosas que en otras épocas no teníamos, ¿no? Y se quedaba mucho talento, porque convencidos estamos, y creo que esto no hace falta hacer una tesis doctoral, no hace falta ir a la universidad, de que el valor más importante de una sociedad son las personas y el talento, ¿no? Y la tragedia que supone la emigración que hemos vivido también es que hay, digamos, una emigración de talento. Y eso empobrece enormemente también a las sociedades. Por el contrario, cuando recibimos, eso tiene algunos inconvenientes, lógicamente, pero tiene también muchas ventajas, porque aportan también talento, ¿no?, que es la riqueza. Yo suelo decir que nos dicen que somos un municipio muy rico. Bueno, tenemos muy buenos hoteles y esas cosas, pero eso lo puede hacer cualquiera. Yo creo que la riqueza más importante es la riqueza de las personas. Otra cosa es
que para poder desarrollar y posibilitar todo eso necesitemos también la actividad económica, que en este caso es el turismo, y es la que posibilita y la que hace posible que podamos desarrollar iniciativas, apoyos y ayudas y entornos para que esto sea posible. Sin esto, bueno, aquí ya lo sabemos, esto aquí no es ninguna novedad. Por lo tanto, saludo a todos de bienvenida a esta universidad, a esta 32 edición, una edición de éxito, más de 450 alumnos matriculados. Yo creo que es un dato a considerar, teniendo en cuenta que las universidades de verano tuvieron su eclosión y su momento estelar en un momento determinado y más o menos todas han ido pues como cayendo y han surgido otras iniciativas y otras cosas. Sin embargo, la Universidad de Verano de Adeje se ha mantenido, porque también ha sido capaz de replantear su propio modelo, de reconsiderar su propio modelo y de irse adaptando también a las necesidades y exigencias, de forma que, bueno, pues el hecho de que el pueblo ahora se pueble de actividades que tienen que ver con los cursos propiamente dichos, con los talleres, con las actividades complementarias y que produzca ese entorno también que yo creo que es muy importante, ese contexto. Pues yo creo que es muy bueno y vamos a seguir apostando por ello, vamos a seguir trabajando también con la universidad para sacar todas las posibilidades, el máximo de posibilidades que podamos de un acuerdo que largo ya en el tiempo y que ha sido muy productivo y muy fructífero, yo creo que para ambas instituciones, yo creo que para la universidad y para el verano. Me gusta decir que Europa nació de los municipios en el mismo tiempo que surgían las universidades, siglo XII, el siglo de las ciudades, ciudades-estado, y al mismo tiempo surgía también las universidades como una necesidad de dotar de estructura reflexiva y de todo eso, que por cierto también hoy necesitamos una necesidad también de reflexión seria y profunda, ¿no? Menos ruido y más profundidad, más amor a la verdad y menos a la pose del minuto, y creo que ese es un papel en el que la universidad pues le corresponde un peso muy importante y muy serio y una enorme responsabilidad. Esto hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, a la universidad gracias, a todos ustedes gracias también. Quiero saludar también muy especialmente a los voluntarios. Es una institución complementaria a lo que es la Universidad de Verano que hemos recuperado este año. Además con un proyecto al que le tenemos especial cariño, que lo lleva la Asociación Don Bosco, ¿no? Del Bosco, que es la segunda oportunidad, es recoger, bueno, pues chicos y chicas que quieren tener una segunda oportunidad precisamente para posicionarse de la mejor manera posible y con la mejor preparación en esta sociedad y acercarlos así también a la universidad. Así que chicos y chicas voluntarios, muchas gracias y que sepan que esto también es una segunda oportunidad, una tercera oportunidad para ustedes y para todos, para todos los chicos y chicas de aquí y los que no son chicos y chicas, porque se aprende hasta que uno se muere y algunos pensamos que después también. Así que muchísimas gracias, rector. Bienvenidos todos y seguimos con el desarrollo de este acto inaugural al que queremos ponerle pues ese sello también entrañable de cariño que yo creo que nos caracteriza como pueblo y como ciudad. Así que no quiero olvidarme de saludar, estoy mirando a los cuerpos y fuerzas de seguridad representados hoy aquí también a través de la Guardia Civil, que hace un trabajo magnífico también para ayudarnos bueno, para garantizar los derechos de los ciudadanos, el Cuerpo Nacional de Policía y también la Policía Local. Así que gracias también por su presencia y especialmente por su trabajo de cada día para que podamos vivir más tranquilos y mejor. Así que, si me olvido de alguien, pues que no se sienta molesto. No hay en ello voluntad, al contrario, muy al contrario. La universidad quiere decir universalidad, o sea que cabemos todos, ¿no? Así que bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ahora, bueno, el acto es del rector realmente, ¿no? Yo, por aquello de que el alcalde es el anfitrión y esas cosas, como representante, anfitriones somos todos.
pero es un acto académico y por lo tanto corresponde al rector la presidencia de este acto, que además yo estoy encantado, y al que no sé si decirle cedo la palabra, se la presto, se la regalo, es suya aquí, esto tiene que ser un espacio de libertad y de crecimiento. Muchas gracias, alcalde. La palabra es compartida, la compartimos. Como compartimos este proyecto tan ilusionante en el que estamos involucrados. En fin, querido alcalde, vicerrectora de Cultura y Extensión, querido concejal de Educación, representantes de la Corporación Municipal, un saludo especial a la amplia delegación de la Universidad de La Laguna, vicerrector de Docencia, secretario general, director gerente de la Fundación General, querida decana, vicedecana, directora de Secretariado de Extensión Universitaria, en fin, resto de autoridades religiosas, civiles, militares, cuerpo consular, en fin, representantes de la sociedad civil, del mundo empresarial, del voluntariado. Créanme que para mí como rector de la Universidad de La Laguna es un auténtico placer pues estar hoy aquí inaugurando esta 32ª edición nada menos de la Universidad Verano de ADEGE, ¿no? Que forma parte ya de nuestro calendario de actividades universitarias anuales, ¿no? No entendemos un curso universitario sin esta cita anual, esta cita estival de esta universidad estival, que es la más longeva de las que se desarrollan en Canarias, ¿no? En aquel momento en el que se puso en marcha, ¿no? Que, en fin, había otra rectora, el alcalde era el mismo en este caso, y es un indicador también de que el proyecto se mantiene, ¿no? Y uno de los máximos culpables de que el proyecto se mantenga, ¿no? Bueno, creo que se ha consolidado, es evidente, ya lo decía el alcalde, este año pues 9 cursos, 9 talleres, donde se combina, ¿no? Una oferta oficial con también una oferta complementaria amplia, diversa y conectada con los temas que ocupan y preocupan a la sociedad, ¿no? Y yo creo que el secreto, lo ha dicho el alcalde, ¿no? Es básicamente la capacidad de adaptarse, ¿no? De cambiar. Siempre recuerdo, ¿no? La cita esa de Darwin, cuando dice que la especie más fuerte no es o sea, quien sobrevive no es la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Y precisamente esta Universidad de Verano es una historia de éxito porque ha sido capaz de adaptarse. Yo recuerdo cuando estaba en el vicerrectorado que ahora ocupa mi colega, la vicerrectora, que junto con Adolfo pues, pusimos en marcha un cambio, una de esas adaptaciones en el año 2017, en el que se introdujeron cursos más cortos, con una oferta de ocio complementaria, una oferta cultural también. Y este año estamos precisamente introduciendo una segunda innovación sobre esa, que es pues bueno, plantear que parte de los cursos pues, se pueda hacer en formato online y ir a cursos de 2 días en lugar de 3, que luego puedan ser acumulables. ADEGE siempre ha sido un laboratorio para la extensión universitaria, porque precisamente ha sido el espacio de extensión universitaria que siempre ha estado en la vanguardia, en los cambios, ¿no? Es una universidad dinámica porque además yo creo que el espacio territorial lo es, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando también, hemos tenido diversas reuniones para que de cara al año que viene se introduzcan las microcredenciales en la oferta de algunos de estos cursos, que también será una innovación seguramente decisiva para involucrar al tejido productivo, a los profesionales en el ámbito de la formación continua, ¿no? Que demandan formación continua en la oferta universitaria, ¿no? El dato que ha dado el alcalde, ¿no? De más de 450 matriculados, yo creo que es un indicador de que el éxito continúa, ¿no? Los temas, ¿no? Se van a tratar temas como la sostenibilidad, la biodiversidad, la salud, ¿no? Bajo la perspectiva del One Health, ¿no? Que es la clave, ¿no? Del enfoque de la salud en los tiempos que corren. En fin, la comunicación, las habilidades docentes, ¿no? Esa idea de actualización del mundo de la docencia preuniversitaria para adaptarse a las condiciones tan complejas, ¿no? Que tiene ahora mismo la actividad docente, creo que también es una oferta muy pertinente, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y luego, evidentemente, lo que constituye el eje de esta Universidad de Verano de ADEGE, ¿no? Que es el eje de la multiculturalidad y de la diversidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que decir, y desde la universidad estamos orgullosos de hacerlo, ¿no? Que el fenómeno de la diversidad, el fenómeno de las migraciones, hay que tratarlo con rigor académico, hay que tratarlo con sensatez, con prudencia, pero sobre todo, insisto, con datos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
vamos, lo que se va a hacer en algunos de los cursos, ¿no?, que responden a este eje, pues yo creo que van en esa dirección. Estamos celebrando esta semana el Campus África en nuestra universidad, en la Universidad de La Laguna. Hemos contado con ponentes de la talla de Sami Nair, de Carlos López, ¿no?, que es alto representante de la Unión Africana para Europa. Y bueno, es una de las conclusiones más claras, ¿no? Es decir, decía Carlos López que tenemos que plantear conversaciones honestas en relación con la migración desde los datos y no desde el miedo. Y en ese sentido, lo decía el alcalde, ¿no? Es decir, menos ruido y más verdad. Yo creo que esa es la clave para poder acceder a conclusiones rigurosas, ¿no?, y para poder aproximarnos a un fenómeno que ha venido para quedarse, que es el de la movilidad de las personas en el mundo, ¿no?, en el conjunto del planeta, ¿no? En ese sentido, pues se han puesto esta semana sobre la mesa datos como que no hay ningún país africano que esté entre los 15 primeros donde hay más migración. O sea, no es un fenómeno, no podemos decir que África esté liderando en el contexto del planeta los movimientos migratorios, ¿no? De hecho, solo supone el 14% de la población migrante del mundo, ¿no? Frente al ruido, ¿no?, de los medios de comunicación, que parece que hay una sensación de invasión, etcétera, etcétera, por el lugar evidentemente en el que estamos, esto no es así. Y África, por el contrario, supone una gran oportunidad. Es la principal fuente, y lo decía el alcalde, ¿no? Cuando hay migración, hay desplazamiento de talento de un lugar a otro, ¿no? Y la población migrante supone una oportunidad para esta Europa envejecida, para esta Europa que está en un invierno demográfico. El 60% de la población africana tiene menos de 25 años. En fin, todos estos datos hay que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Hay que poner sobre la mesa que no hay correlación, es mentira que haya correlación entre migración y delincuencia. Eso es falso, ¿no? Por tanto, creo que desde la universidad, desde las universidades públicas específicamente, tenemos que ser muy rigurosos y tenemos que aportar verdad, algo de lo que estamos tan necesitados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me permito leer una cita precisamente de Carlos López, que la tenía aquí de la conferencia del otro día que tomé nota, cuando decía: África no es una marea que amenaza con arrasar las costas de Europa, es una fuente subterránea que, si se canaliza bien, puede regar los campos secos de un continente que envejece. Lo que hoy se ve como presión, mañana puede ser fertilidad demográfica, pero solo si sabemos abrir canales y no levantar muros. Yo creo que esa es la idea fundamental, además de hacerlo, como decía el alcalde, ¿no?, desde la apuesta por la educación. Mandela decía que la educación es la palanca más poderosa para cambiar el mundo. Pues creo que desde las universidades públicas, en colaboración con entidades con una colaboración tan histórica como el Ayuntamiento de Adeje, creo que estamos, y en esta universidad en concreto, Universidad de Verano de Adeje, estamos obligados a decirlo y a dejarlo claro, ¿no? Para avanzar, y termino, como decía Sami Nair también el otro día, nos decía en su intervención, en una civilización euroafricana, humanista y solidaria, ¿no?, que esa es, digamos, la gran apuesta que tiene que hacer Canarias en este contexto que nos ha tocado vivir. Por tanto, mirar al futuro. Estamos trabajando, yo creo que la nueva Facultad de Economía, Empresa y Turismo, como ha dicho el alcalde, el vigor que se demuestra, pues creo que nos va a venir muy bien a esta relación estratégica, una de las relaciones más estratégicas que tiene nuestra universidad, que es con el Ayuntamiento de Adeje. Estamos ya avanzando en propuestas para compartir con la comisión mixta, ¿no?, que hemos creado para dar pasos hacia una diversificación y profundización de la oferta en este municipio tan querido. Y bueno, creo que futuro, ¿no?, es lo que tenemos que trabajar sin mirar al retrovisor, aunque sin olvidar evidentemente el pasado. Y hablando de futuro, un saludo muy especial, que lo he dejado para el final, no porque me olvidara. Estos dos talentos de Adeje, la conferenciante inaugural que nos va a obsequiar hoy con una interesantísima reflexión desde el talento y desde una mirada universal al mundo, y por supuesto el autor de la obra pictórica que pone cara e imagen a esta edición de la Universidad de Verano de Adeje. Un talento que surge de nuestra Facultad de Bellas Artes, adejero, que como muchos otros riega de talento a este municipio tan querido. Pues nada más, que me estoy enrollando un poquito más de lo que yo pensaba. Gracias, alcalde, por esta relación tan afectuosa y tan sincera y tan productiva, que va a ser seguramente la simiente de una profundización en el futuro próximo. Gracias a todos y a todas.
Muy bien, gracias. Gracias, rector. Saludo, por supuesto, al autor, el encargado de ponerle color a la Universidad de Verano, como el encargado de ponerle música también, bueno, que cada año también pues vamos pues creando ese fondo también, que es historia también, ¿no? Y que es arte, es creatividad y que forma parte también pues, de todo esto. Luego también se dice que, y si es verdad que la música amansa a la fiera, ¿qué no hará con personas sensibles y cultivadas? Por lo tanto, abrimos paso otra vez a una intervención que yo creo que tiene un especial significado en este acto también, porque viene de la Escuela de Música, que es otro de los proyectos importantísimos, porque sí es verdad que la formación intelectual es muy importante, la formación de la sensibilidad a través de pues lo que es el arte, lo que es la música, lo que es la pintura, la escultura, el teatro, todo este conjunto de actividades son elementos también que contribuyen no poco al crecimiento personal y a ser mejores personas y mejores sociedades. Pues, por aquello de que la música amansa a la fiera, pues que no hará con gente buena como somos nosotros, ¿no? Así que le damos paso en este caso, a Pablo, un alumno también aventajado de la Escuela de Música, que intervendrá además ahora con con María Candelaria Hernández Cabrera, que es profesora también de la Escuela de Música, o sea que también un elemento más de esa estructura social en la que nos movemos y en la que queremos movernos. Y adelante Pablo y adelante María Candelaria, que nos deleitarán ahora con una intervención musical.
Bueno, buenos días. La verdad que tengo que agradecer tanto al alcalde como al rector el que me den el privilegio de poder hacer la introducción a la ponente inaugural. La verdad que es un verdadero orgullo, una satisfacción tremenda. Lo primero es agradecer a Victoria el hecho de que cuando nos comunicó que se graduaba este año y demás, y hablamos muchas cosas, le planteé que por qué no, o le planteamos, porque lo consulté obviamente primero con el equipo rectoral y también con el alcalde, que por qué no venía y fuese la ponente inaugural de la 32 edición de la Universidad de Verano de ADEGE. Y desde el primer momento me dijo que, bueno, que por supuesto que era una satisfacción tremenda. Ella vive en Estados Unidos y ha tenido que venir de Estados Unidos, pero eso no fue un inconveniente para estar hoy aquí con nosotros. Y esta mañana le decía al rector que hoy es un día histórico y él no le di más claves, pero es un día histórico porque es la primera vez que tenemos una adejera como ponente inaugural en las 32 ediciones de la Universidad de Verano de ADEGE. Pero no solamente eso, sino es la ponente más joven de la historia de esta Universidad de Verano de ADEGE. Son dos datos que luego, en una cosa que voy a leer, lo vuelvo a repetir, pero para mí es importante, ¿no?, el hecho de que sea adejera y la más joven de la historia en estas 32 ediciones. Luego comentar una anécdota nada más, que siempre la comento con la gente que me conoce y que está más alrededor, igual están cansados de oírla, pero hace como 8 o 9 años, no sé, no me acuerdo, Victoria tenía 15 años. Victoria es una chica de Miraverde, nacida aquí en ADEGE, que estudiaba en el Instituto de los Cristianos. Ayer le preguntaba, ¿y por qué fuiste al Instituto de los Cristianos a Ichazaguas? Dice, porque ella estaba estudiando el científico, ¿no? Era el modelo científico, y aparte, por una cuestión de cercanía de mis padres o de mi padre con el tema laboral, pues estudié en Ichazaguas. Pero ella vino hace 8 o 9 años aquí al ayuntamiento, al área de educación y cultura, y con los padres precisamente. Vino una niña de 15 años y dice, ¿y qué quieren? No, que resulta que me ha invitado a hacer una intervención en la ONU en inglés y nosotros pues no tenemos las condiciones económicas para poder efectuar ese viaje y hacer tal, y tengo una ilusión tremenda por eso, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento activamos todo lo que fue posible para que ella pudiera hacer ese viaje. Recuerdo que esa intervención fue retransmitida en streaming y desde aquí estábamos, hombre, a mí sinceramente lo digo, como adejero, se me saltaban las lágrimas viendo a una adejera en la ONU hablando en inglés y con la solvencia que lo hizo. Por lo tanto, yo creo que está más que suficientemente acreditado el hecho de que sea ponente inaugural de la Universidad de Verano de esta edición número 32. He escrito unas cuantas cosas también para completar un poco. El currículum que me mandó, si lo leo, dura más que la ponencia, con lo cual lo he resumido un poquito, ¿no? Quiero comenzar destacando que hoy tenemos el honor de contar con la ponente más joven y, como ya dije, y adejera, que ha formado parte de la elección inaugural de la Universidad de Verano de ADEGE. Es un verdadero privilegio presentar a una persona que, a pesar de su corta edad, ha logrado construir una trayectoria llena de logros y esfuerzos excepcionales y los que aún le quedan por conseguir. Victoria Ballesteros González, como dicen cuando la presentan en Estados Unidos, es una joven de ADEGE que ha demostrado una determinación y un liderazgo admirable. Tras estudiar en la Illinois Wesleyan University, vas a perdonar al rector, pero en este caso concretamente hablo con ortografías porque el inglés no es muy fuerte, donde obtuvo un doble grado en Ciencias Políticas y Estudios Medioambientales, Victoria se graduó con la máxima distinción magna cum laude, alcanzando un promedio sobresaliente de 97 sobre 100. Pero su formación no solo abarca aspectos académicos de gran relevancia, sino también un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la justicia social y la política global, valores que han guiado su camino profesional. Victoria ha sido galardonada con el premio Abraham Lincoln al compromiso cívico, así como la distinción Rotary Club Sur da San Martín en reconocimiento a su liderazgo en incidencia pública y acción social. Ha compartido su visión y conocimiento en más de 15 conferencias sobre temas cruciales como la juventud, la igualdad, el cambio climático y la sostenibilidad, y ha coordinado talleres de formación y sensibilización dirigidos a jóvenes y comunidades locales. Es cofundadora y copresidenta de iniciativas de gran relevancia como el Rotary Internacional y la Academia Markegale, y ha ocupado puestos destacados como comisionada de sostenibilidad en el Senado Estudiantil y vicepresidente del Club de Mujeres
en la política en la universidad en la que cursó sus estudios. No solo ha demostrado ser una excelente académica, sino también una activa defensora del liderazgo femenino y la cooperación intercultural. Con tan solo 15 años, fue parte de la Academia de las Ciencias de Nueva York, lo que le brindó la oportunidad de intervenir ante la ONU, donde presentó su visión sobre el futuro y la necesidad de un compromiso real con la sostenibilidad, enfocándose en conectar con los jóvenes para buscar soluciones a los problemas medioambientales. Posteriormente pasó a formar parte de Mujer y Ciencia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, Victoria nos acompaña para compartir sus experiencias y conocimientos en la ponencia titulada Multiculturalidad en Acción, Liderazgo, Comunicación y Empatía para transformar realidades. Ahora creo que ya estamos todo listo. Casi buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Adolfo. Es un honor y un placer estar en casa, especialmente hablando de algo tan importante como es la multiculturalidad, especialmente para un lugar tan clave para la multiculturalidad como es Adeje, que hemos emigrado, hemos recibido inmigración, vivimos del turismo, por lo que tenemos gente de tantas culturas que va y viene todo el tiempo y nos enriquece de una manera tan única. Es por eso que presentar y dar la conferencia inaugural de esta 32ª edición de la Universidad de Verano con una ponencia titulada Multiculturalidad en Acción, Liderazgo, Comunicación y Empatía para transformar realidades es un honor y un placer. Pero ¿por qué hablamos hoy, tenemos esta temática para la Universidad de Verano, que es la multiculturalidad? Además de que vivimos en un lugar tan claro y tan clave y tan único para esta temática. Porque la multiculturalidad es un tema global, es un tema que nos interesa. Es por eso que cuando hice mis estudios hice un certificado de profesionalidad en comunicación intercultural, porque es algo que vivimos todos los días en esta generación. Pero ¿por qué vivimos esta temática todos los días? ¿Por qué hablamos de multiculturalidad en las redes sociales, en las noticias, en nuestras comunidades? Muchas veces decimos que es porque vivimos en un mundo global, en un mundo globalizado. Yo creo que cometemos un error al utilizar ese término. Creo que no vivimos en un mundo global, sino en un mundo entrelazado. ¿Por qué creo que eso es un error? Porque cuando hablamos de globalización, hablamos de la intensificación de las relaciones sociales a escala mundial, de los intercambios tecnológicos, sociales, económicos, los intercambios de culturas y de ideas, los intercambios de talentos. Pero creo que es mucho más correcto el término de estar entrelazado. Porque la globalización, cuando la entendemos como separar, como intercambios, hablamos de diferentes equipos. Mientras que cuando hablamos de estar entrelazados, hablamos de unión, de relaciones. Hablamos de conexiones únicas y permanentes. Es por eso que me gusta mucho más el término, de que vivimos en un mundo entrelazado más que globalizado. Esta interconexión, esta red, estas conexiones, estos intercambios, si queremos utilizar esa palabra, si nos gusta más, trae desafíos, trae choques, trae conflictos culturales, trae malentendidos, trae problemas, al igual que, como ya han dicho en la presentación, trae grandes beneficios, trae innovación, trae colaboración, trae desarrollo. Es por eso que es el tema del siglo XXI. Es por eso que es tan importante que seamos conscientes y que, como dijo el rector, hablemos con verdades. Se dice que el problema del siglo XXI o el reto del siglo XXI es este término Global Village o Villa Global. Esta situación global en la que vivimos, esta conexión que existe, la comunicación, la velocidad, el transporte. Pude venir desde Estados Unidos en menos de 24 horas y estaba en Adeje. Puedo hablar con mis amigos, mi pareja en Estados Unidos en segundos. Esas relaciones tan rápidas y tan poderosas. Pero lo que realmente es el reto del siglo XXI no es en sí esta villa global. Es hacer que esta villa global sea un beneficio y no un prejuicio para la sociedad. Es saber relacionarnos, es saber utilizarlo para que sea una virtud, una ventaja y no solamente conflicto. ¿Pero qué entendemos por multiculturalidad? ¿Por qué tenemos este problema, estos desafíos, estas fricciones culturales? Muchas veces entendemos multiculturalidad como multiculturalismo pasivo. ¿Qué significa? Que coexistimos,
compartimos espacio, pero no tenemos relación. Y cuando digo que no tenemos relación, no digo que vayamos como un burro con orejeras, que por ejemplo en el caso de cualquier joven que haya nacido después de los años 2000, como es mi caso, que nací en el 2003, y ha nacido en Adeje o en Arona o en el municipio del sur de Tenerife, íbamos a clase con tantas nacionalidades que si nos empezábamos a contar países de origen con los dedos de las manos, nos quedábamos sin dedos y nos faltaba la mitad de la clase por contar nacionalidades. No significa que no nos relacionemos y no hablemos. Significa que no nos buscamos, no nos entendemos, no compartimos el espacio de una manera adecuada. Significa que, por ejemplo, en los colegios o en las comunidades sabemos que existimos, somos niños, jugamos, pero no vamos más allá de entendernos, de intentar coexistir de una manera que compartamos culturas y compartamos intereses, compartamos lo que nos hace únicos. Es por eso que ahora se habla de que ese reto del siglo XXI es pasar a un multiculturalismo activo. Diálogo, transformación, liderazgo estratégico, liderazgo desde la empatía. ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? ¿Cómo resolvemos el reto del siglo XXI, esta villa global? El multiculturalismo activo es difícil, tiene muchos retos y hemos visto en las noticias, en las redes sociales, que es algo que trae conflicto. Pero ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo podemos ir más allá? Durante mis últimos años de formación tuve la suerte de no simplemente acudir a clases, sino realizar numerosas investigaciones. Muchas de ellas en cuanto a comunicación, comunicación cultural, comunicación sostenible, comunicación para el desarrollo sostenible. Una de ellas la hice a través de una beca de investigación en mi universidad con un profesor doctorado en Columbia y nos centramos en la comunicación estratégica, cómo comunicar culturalmente con la población o la comunidad hispana. Si habéis visto las noticias de Estados Unidos últimamente, no es un secreto que no es el mejor momento para la comunidad hispana en Estados Unidos. No hay que entrar en detalles, pero es de noviembre. No es el ambiente más amigable para la comunidad, es un ambiente hostil. Tenemos a figuras consideradas por politólogos y especialistas como Donald Trump de extrema derecha, con un discurso hostil y un ambiente hostil hacia la comunidad. Por lo que realizar estas investigaciones sobre cómo comunicar estratégicamente a una comunidad atacada fue realmente difícil. Pero en todos los estudios, en sus diferentes momentos, pudimos comprobar lo mismo, que había un bache gigantesco entre el multiculturalismo pasivo y el activo. Y empezaba con cosas tan simples como la traducción. Cuando hablamos de traducción, todos pensamos que es pasar de un idioma a otro, decir una palabra, en este caso en inglés, y pasarlo al español. Eso es lo que entendemos por traducción. Es un error. La traducción tiene que ir más allá. La traducción debe ser una traducción cultural. ¿Qué significa una traducción cultural? Una traducción que no sea simplemente performativa, pero transformativa. Una traducción que no sea simplemente dar recursos, sino comunicar estos recursos de manera que se entiendan. El idioma, aunque se comparta, no siempre se entiende. Hay barreras culturales, sistemáticas, estratégicas. La traducción cultural requiere entender valores, marcos sociales, emociones, situaciones. La traducción cultural es entender ese ambiente hostil en el que se encontraba la comunidad en los Estados Unidos y se sigue encontrando la comunidad hispana. No se trata de convertir palabras, sino de interpretar contextos. Comunicar interculturalmente es escuchar más realidades. Cuando hablamos con otros mundos culturales, no se trata de que nos entiendan, sino de que se sientan entendidos. Traducir no es simplemente dar la información, sino que ellos sientan que la información es para ellos. Es un concepto amplio, es un concepto difícil de materializar, pero es la clave para hacer que la multiculturalidad pase de pasiva a activa. Pero ¿por qué hemos llegado a este ambiente hostil, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué hemos llegado a figuras como Donald Trump de extrema derecha al poder con estos discursos que no son muy amigables hacia la inmigración? Hemos llegado, entre otras cosas, por este bache que existe entre multiculturalismo y entre realidades. Actualmente en Estados Unidos, en ciencias políticas, sociología y en las competencias interculturales, se habla de dos modelos de convivencia cultural. The melting pot, que no lo voy a traducir literalmente, voy a hacer una traducción cultural y lo voy a llamar el puré, y el salad bowl, que lo voy a llamar la ensalada. Son metáforas grandes, son metáforas complicadas, pero a mí me parecen muy entretenidas. Si le pillas el puntillo, es muy divertido. Cuando se habla de the melting pot o el puré,
se habla de un modelo en el cual se mezclan culturas, se hace esa coexistencia sin separar, sin hacer diferencia. Es decir, por ejemplo, voy a decir nacionalidades al azar y ingredientes al azar. No voy a hacer una crítica culinaria. El tomate va a ser un español, la lechuga va a ser un inglés y el queso va a ser un americano. Existen en un mismo espacio, se mezclan, se hace un puré y se crea una nueva comunidad, que es el ejemplo de comunidad americana. Es el modelo que se buscaba en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, ingleses, irlandeses, latinoamericanos. En Estados Unidos se buscó una coexistencia en la que se creara el modelo ejemplar de Estados Unidos, el modelo americano, en el que se creara una nueva cultura. Suena muy bien, suena bonito, ese modelo que se creía que era el correcto, pero se ha dejado atrás y ahora se habla de la ensalada. En la ensalada se habla de que el tomate sigue siendo el español, el queso es el americano, la lechuga es el inglés. Se hace un plato nuevo, un plato fresco, un plato único, la ensalada, lo que sería una nueva cultura, la cultura americana, pero el tomate sigue siendo el tomate sigue siendo el español, y se puede separar, sigue habiendo diferencias, sigue habiendo elementos únicos, sigue habiendo una existencia, una unidad, pero igualmente hay diferencias. Sé que es un concepto raro, un concepto metafórico, pero aguantar un ratito y pensando mientras hablamos de la conferencia. ¿Por qué hablamos de que las diferencias en la ensalada son tan importantes? Porque aceptar las diferencias no es un problema a la hora de crear un mundo multicultural. Aceptar las diferencias es en realidad un elemento clave para la cohesión y para la unidad social. Muchas veces decimos que no existen diferencias, que todos somos iguales, y queda políticamente correcto, es muy bonito, pero confundimos el tener todos los mismos derechos a ser todos iguales. Aceptar las diferencias no es una amenaza para la cohesión, sino una condición para la innovación, el respeto y la convivencia sostenible. No es fácil, no es cómodo aceptar las diferencias, pero tampoco es fácil ni es cómodo la multiculturalidad, ni la cohesión social y la coexistencia. La coexistencia forzada, ese modelo del puré, todos juntos, todos mezclados, sin aceptar las diferencias, es un modelo que se ha quedado atrás, anticuado, y que tampoco es fácil ni es cómodo. Una comunidad madura, un país maduro, una sociedad madura, no es aquella que evita los conflictos culturales, sino los que los enfrentan. Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, se está estudiando y se cree que fue votado por más de la mitad de la población, no llegó al poder él solo. ¿Por qué más de la mitad de la población creía que ese discurso más hostil era necesario para la comunidad social? Porque se vieron amenazados, como se hablaba en la inauguración, existía el miedo, existía el temor. Y el temor existía porque había unos conflictos culturales que no se habían tratado. Y muchos de ellos surgieron de la mejor intención, que era el decir que todos somos iguales y que no existen diferencias. El buscar una multiculturalidad pasiva, el intentar entendernos, pero sin llegar a tener fricciones. Pero es que todos hemos descubierto en nuestro día a día que para mejorar las relaciones, para mejorar el desarrollo, necesitamos tener conversaciones difíciles, necesitamos tener conflictos en parejas, en amistades, en familias. Es necesario. Tenemos que aceptar esas diferencias. Pero es que cuando hablamos de diferencias, no solamente hablamos de diferencias de grandes nacionalidades, hablamos también de diferencias entre una misma cultura. Por ejemplo, yo soy una mujer joven, nacida en Adeje. Mis padres somos de la misma cultura, pero son muy diferentes a mí. Y hay que aceptar que somos diferentes. Esto se dice que es la clave para un multiculturalismo activo. Entendiendo esto, podemos empezar a liderar en un entorno multicultural. Pero cuando hablamos de liderar un entorno multicultural o un entorno diverso, no solamente hablamos a grandes escalas, a niveles políticos o sociales, también hablamos en nuestro día a día. En mi último año de carrera tuve la oportunidad de trabajar como especialista de política pública, representando a los productores de maíz de Illinois, que también son los productores de maíz más grandes de Estados Unidos. Básicamente hacía lobby, que quiere decir que yo hablaba con los productores de maíz, ellos me decían lo que querían, lo que les interesaba y lo que les preocupaba, y yo iba a políticos estatales, locales, nacionales, internacionales, y les decía lo que les interesaba, los defendía y abogaba por ellos. Es decir, era un puente, básicamente es lo que hacía. Yo pude comprobar eso, no solamente esta historia y estos conceptos de las diferencias, la multiculturalidad, no solamente académicamente, sino también profesionalmente, porque pude ver la importancia que era aceptar las diferencias.
Cuando llegué a mi puesto de trabajo, yo era una mujer adejera, joven, como ya ha dicho Adolfo, apasionada por la sostenibilidad, que estaba todavía graduándome. Los productores de maíz, los agricultores, en su mayoría eran hombres de origen rural. Las estadísticas muestran que los hombres de origen rural en Estados Unidos eran más propensos a ser votantes de Donald Trump. Las estadísticas muestran que los hombres que votaban a Donald Trump eran más propensos a no creer en el cambio climático y que obviamente eran de origen de Illinois y americanos. Éramos muy diferentes. Pero cuando me preguntan de, bueno, ¿no sería tanto la diferencia? Me gusta dar un ejemplo, una anécdota que me parece muy divertida, que demuestra estos choques culturales que a veces solamente pensamos que son en inmigración, pero son en el día a día. En uno de mis últimos días en la empresa, me dijeron que íbamos a tener una reunión para hablar sobre darme un nuevo contrato, el salario, los beneficios, el rol, una reunión formal, una reunión importante. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí, cuando pensamos en una reunión de trabajo, una reunión importante, tenemos más o menos el mismo concepto de traje, smoking o bien vestido, oficina, preparado, tal. Yo iba con ese concepto de lo que era una reunión yo iba a ir a darlo todo, a romper. Yo iba a la reunión y llego a la oficina y me dicen que me iba a reunir con el CEO, con el presidente, pero que no está porque él, además de ser CEO y presidente, era agricultor y ya la temporada de siembra. Dije, bueno, pues cambiarán la reunión otro día. Y me dicen, no, venga, ve a su casa, a su oficina, ya hablas con él y tienes la reunión. Y yo, bueno, pues voy para la casa, para la oficina. Me pareció un poco raro, pero digo, yo tendré una oficina ahí muy, muy mona, muy colocadita. Llego a la casa, es una granja, que debería haberme dado una pista el hecho de que era un agricultor, pero una granja. Y llego a la granja y voy a buscar la oficina y me enseñan un tractor gigantesco verde y me dicen que me suba, que la reunión la vamos a hacer mientras plantamos maíz. Yo esperaba un tractor amarillo. Era verde y era gigantesco y ahí, pues plantando maíz, tuvimos la reunión. Y fue un choque cultural. A mí me pareció algo rarísimo, pero a ellos les pareció lo más normal en su mundo de agricultura y de producción de maíz. Y esto demuestra que éramos diferentes. Y es por ello incluso que llegué a tener esta conversación sobre oportunidades laborales con ellos, porque acepté desde el principio que éramos diferentes, que había cosas que yo no entendía y había cosas que ellos no entendían de mí, y que teníamos que tener esas conversaciones difíciles para poder tener soluciones y poder trabajar juntos y ser exitosos. Por ejemplo, la sostenibilidad era un punto de desencuentro. Teníamos que aceptarlo, teníamos que saber la perspectiva de los dos. Ellos sabían cuál era mi punto de vista y yo sabía cuál era el suyo. No significaba que ninguno de los dos fuera más correcto que el otro. Hombre, a ver, si me preguntabais a mí, yo diría una cosa, y si le preguntabais a ellos, dirían otra. Pero ninguno era realmente el único correcto. A mí no me apasionaba la sostenibilidad. Ellos no creían en el cambio climático. Pero sí que creían en la conservación de agua para la calidad de sus cultivos, en la reducción de problemas meteorológicos, huracanes, tornados, etcétera, que pudieran afectar a sus cultivos. Por lo que los intereses eran los mismos. Tuvimos que tener esas conversaciones difíciles. Tuvimos que aceptar que éramos diferentes, pero que podíamos trabajar juntos. Y eso es la base de un liderazgo en un entorno multicultural. Cuando se habla de liderazgo en un entorno multicultural, se hablan de muchísimos pasos, de muchísimos libros, de muchísimos estudios. Vamos, es que si hubiera traído todos los libros que hablan de liderazgo multicultural, llenaría el escenario, no se me vería y se me quedarían libros afuera. Hay tantos libros sobre liderazgo multicultural que es imposible tratarlos todos. Pero lo que sí todos están de acuerdo, he podido ver en mis investigaciones y he podido ver en mi vida profesional como inmigrante y como canaria, es que hay tres bases. La primera es la conciencia cultural. Saber quién eres, saber cuáles son tus creencias y tus estilos. Y es muy difícil saber cuáles son tus prejuicios. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? ¿Por qué tú piensas una cosa y otras personas piensan otra? La segunda es la adaptabilidad relacional. Un palabra que quiere decir, básicamente, saber con quién estás hablando. ¿Quién es la persona con la que estás hablando? Socialmente, demográficamente, culturalmente. ¿De qué estás hablando con ellos? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y poder adaptarte a ellos. Y lo más importante es la empatía estratégica. Comprender a la otra persona. Empatizar con la otra persona. Adelantarte a lo que quieren sentir. Muchas veces nos centramos en comunicarnos de manera que se nos entienda. Pero es más importante que las personas con las que hablamos se sientan entendidos. Estos tres conceptos los pude ver desde que tenía 15 años. Como dijo Adolfo, con 15 años fui a las Naciones Unidas.
Podemos discutir si las Naciones Unidas es una organización importante, menos importante, más activa, menos activa, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que con 15 años ir a las Naciones Unidas a dar un discurso es una gran experiencia de aprendizaje. Y una de las cosas que pude aprender es lo que veía en mi día a día, incluso en el colegio, que si mis clases parecían minicumbres de la ONU con tantas nacionalidades, después pude comprobar que era lo mismo. Eran personas diversas, únicas, jóvenes, mayores, embajadores, militares, indios, japoneses, españoles, ingleses, con mayores capacidades físicas, menos capacidades físicas, etc. Y todos teníamos que trabajar juntos. Quisiéramos o no quisiéramos, estábamos ahí para eso, vamos, no nos quedaba otra opción. Y teníamos estos tres elementos. Estos tres elementos eran los que nos hicieron poder trabajar juntos, poder resistir, poder pasar durante la pandemia, poder entendernos. Pero es que la multiculturalidad no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de negociación, cuidado y co-creación del mundo que compartimos. Si hay algo que me gustaría que saliéramos pensando después de esta ponencia es el cuestionarnos todo. Te puede gustar menos o más mi ponencia, pero me gustaría que te cuestiones todo, que cuestiones lo que significa multiculturalidad, que te cuestiones lo que significa cada una de las palabras que escuchas, incluyendo negociación, cuidado y co-creación del mundo en el que compartimos. Estados Unidos y la situación actual con las redadas masivas de deportaciones está en todos los telediarios como un ejemplo de una sociedad que se encuentra en un conflicto cultural constante. Se habla de cómo llegó Donald Trump con ese discurso tan radical en contra de la inmigración al poder. Donald Trump llegó al poder como figura de extrema derecha como resultado del miedo. El miedo a una ofensa cultural, entre otras cosas, pero relacionado con la interculturalidad, el miedo a un ataque cultural, el miedo a una imposición cultural. ¿Por qué la gente tiene miedo a una imposición cultural? Coexistían culturas que no se entendían, que nunca llegaron a tener esas conversaciones profundas o esos conflictos y trabajaron sobre ellos. Las amenazas culturales se suelen sentir como una cultura que ataca a otra cultura. Muy pocas culturas como tal, sin tener ningún tipo de historia detrás o conflicto anterior, atacan a otra cultura. Más que atacar a otra cultura, imponen su cultura porque es la que conocen, es la que sienten, es la que son. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, sentían que la inmigración, especialmente latinoamericana, era una amenaza, que se estaban imponiendo. Se ha estudiado que la cultura como tal latinoamericana no se estaba imponiendo, era su cultura, la que tenían y la que existía. Y los otros lo percibían como un ataque porque no entendían por qué se cruzaban líneas rojas que la otra cultura no sabía que existían. Es por eso que es muy importante dejar atrás el puré y empezar a hablar de la ensalada. Marcar esas líneas rojas de coexistencia y dialogar sobre ellas. Donald Trump llegó al poder como resultado de estas negociaciones que nunca existieron. Donald Trump va a ser el padre de las políticas de extrema izquierda de inmigración en el Partido Demócrata. Un extremo lleva a otro extremo. Normalmente ninguno de los extremos es bueno. No suele llevar a ninguno. Pero claro, hablamos de conversaciones culturales que no existieron. Y te pones a pensar y dices, ¿cómo se tiene una conversación cultural en inmigración? Es muy difícil. ¿Cómo habla una cultura con otra cultura? La cultura es un concepto fluido. Ninguna cultura es fija, las culturas evolucionan. Pensemos en la cultura canaria, en cómo ha variado durante los años, en lo que es la cultura canaria. Es un resultado de una negociación y una co-creación. Una negociación, un cuidado y una co-creación es marcar las diferencias, marcar las líneas rojas culturales y adaptarnos a ellas. No hay una forma correcta de hacerlo. Hay muchísimos modelos, diferentes estilos, diferentes recursos para hacerlo, pero se basa en la conversación y en la coexistencia. Pero es que cuando pensamos en conversaciones culturales pensamos en conceptos súper amplios y súper grandes y realmente lo hacemos todos en nuestro día a día, especialmente en un lugar tan estratégico como puede ser las Islas Canarias. Pero en mi caso yo lo hice cuando emigré a Estados Unidos. Me fui con 17 años a Estados Unidos a estudiar, pero además de estudiar vivía en Estados Unidos. Existía allí, tenía que existir. Y una de las cosas en las que pude comprobarlo es en algo tan simple como puede ser las horas de las comidas. En Estados Unidos se cena a las 5. 6 de la tarde si están generosos.
yo y creo que la mayoría de los españoles cenamos 9, 10 de la tarde. Parece una chorrada, pero es un conflicto cultural cuando tienes amigos, cuando te emigras, cuando vas a cualquier otro sitio. Es un problema que hay que tratar. Hay que decidir si vamos a salir a cenar, a qué hora cenamos. Podemos quedarnos sin cenar juntos o después hay diferentes opciones. Normalmente se habla de 3 opciones. La primera es que yo en mi caso llegara y dijera, yo soy española, soy canaria, soy adejera, mi cultura es la mejor, ustedes estáis todos equivocados, cenar a esas horas, vamos, no lo entiendo, no voy a comer con ustedes, o comer cuando os dé la gana, a mí no me interesa. La segunda opción es decir, bueno, yo me he ido a Estados Unidos, me he hecho americana del todo, ya no me interesa nada mi cultura, me voy a adaptar a la cultura americana y voy a cenar cuando ellos quieran, lo que ellos quieran. O la tercera opción es decir, yo soy española, soy adejera, me he mudado a Estados Unidos, yo ceno hasta ahora, ellos cenan a otra, me gusta cosas de mi cultura, entiendo cosas de su cultura y de dónde ellos vienen, vamos a ver cómo coexistimos de una manera que sea un beneficio para los dos, que hagamos este lazo cultural de una manera beneficiosa. La negociación, el cuidado y la co-creación es básicamente empatía. Por ejemplo, en este ejemplo, podemos decir, vamos a cenar a las 5 un día, a las 10 otro día. O como yo soy la minoría que ha llegado, pues cenamos a las 5, pero cenamos comida española un día. O vamos a cenar a las 7, ni para ti ni para mí. O abrimos el comedor de 6 a 9 y cenamos una cena muy larga y cenamos todos cuando queramos. Hay miles de maneras de hacerlo, desde la empatía y desde el cuidado, desde entender las diferencias. La competencia cultural como tal no es un lujo ni un gesto de inclusión. Es una herramienta de justicia y de eficacia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de que existen desigualdades estructurales. No todo el mundo es igual, no todas las sociedades son iguales. Hay mayorías y hay minorías. Cuando hablamos de ciencias políticas y de estudios interculturales, hablamos de un concepto muy importante que es el nosotros y el ellos. Se dice que es la base del miedo. El nosotros y el ellos es que se crean dos bandos. Por ejemplo, los nacionales y la inmigración. Nosotros somos los nacionales, ellos son la inmigración y les tenemos miedo. Desde la perspectiva de la inmigración es la misma. Nosotros somos la inmigración, somos la minoría, ellos son la mayoría y les tenemos miedo. Hay dos equipos que durante un tiempo pueden coexistir, pero que si no negocian, si no existen, si no se integran, es imposible que sean exitosos. Es por eso que es importante como herramienta de justicia, porque al tener estas conversaciones difíciles, se habla de las desigualdades estructurales, se habla de las ventajas y desventajas que puede tener un grupo u otro desde la perspectiva que ellos lo vean. Y también es un ejemplo y es clave para eficacia. Para la eficacia, ¿por qué para la eficacia? Porque mejora los resultados medibles y sostenibles. He estado asumiendo que si estáis aquí para esta ponencia, creéis que la multiculturalidad es importante, que la multiculturalidad es clave y que tenemos que desarrollarla. Pero hay personas que incluso por su propia cultura o su propia situación personal no consideran que la multiculturalidad sea un beneficio, sea algo que debamos estudiar, que es una de estas nuevas palabras modernas que no tienen ningún tipo de sentido. Pero realmente está probado, los datos hablan de que la multiculturalidad es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? La multiculturalidad sirve como motor. Ahora mismo, por la situación que se encuentra Estados Unidos, una situación poco hostil, es difícil encontrar datos sobre la multiculturalidad y el beneficio que tiene a nivel de ciudades, sociedades, datos actuales, lo más importante. Pero durante mis años de formación en Estados Unidos hice prácticas, tanto en ciudades, en grupos profesionales, en empresas, en municipios, en diferentes ámbitos, y en todos estudié de una manera u otra la multiculturalidad y la diversidad. Y estos datos que he puesto sobre la multiculturalidad en empresas es un dato que pude ver reflejado también en municipios y en sociedades. La multiculturalidad es un motor. La multiculturalidad lleva a tomar mejores decisiones. Los equipos diversos toman mejores decisiones el 87% del tiempo. Diversos, con mayor diversidad cultural. ¿Pero qué significa que toman mejores decisiones? Significa que tienen mejor competitividad. Las empresas que se encuentran en el mayor rango de diversidad tienen un 36% más de posibilidades de superar a sus competidores en rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso?
Lo voy a extrapolar a una de mis investigaciones que hice cuando trabajaba en el municipio de Normal, en el municipio de al lado de la ciudad donde estudiaba. Una de las tareas que se me asignó fue buscar la manera de conseguir el premio All American. El premio All American es un premio que se da a la mejor ciudad o a las mejores ciudades de Estados Unidos. Cuando se habla de mejor ciudad, se habla de la ciudad con mayor rentabilidad, con un mayor uso de recursos económicos, sociales, infraestructura, mayor diversidad social, menos incidentes de violencia, etcétera, etcétera. Lo que todos pensamos como la comunidad ideal en la que queremos vivir. Y cuando hice ese estudio, pude comprobar esto de la misma manera. Cuando había una comunidad, una ciudadanía más diversa, y esa diversidad, de manera activa, se tenía en cuenta en las juntas de gobierno y a la hora de tomar decisiones, se mejoraba las decisiones en un 87%, siendo un 36% más, bueno, más o menos, los números varían, pero siendo mucho más Sí, pero el jet lag todavía me tiene descolocado. Muy bueno el viajar, pero necesito una semanita todavía tener mucha más competitividad a la hora de otras ciudades. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades más diversas eran capaces de tener mejores recursos pese a las mismas situaciones que otros. Es difícil como ciudad, como comunidad, decir que una comunidad es mejor que otra. Es muy complejo. Pero en el estado de bienestar, que es lo que se busca en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, poder decir que se utilizan los recursos de manera más eficaz y que se crea una situación de convivencia mucho más única y mucho más preciada para sus ciudadanos, marca el buen uso de los recursos como son los humanos y los económicos. Entonces, cuando alguien nos diga que la multiculturalidad no es importante, y si veis que los argumentos humanos, que deberían ser los más importantes, no funcionan, decirles que busquen los datos, porque como decía el rector, los números no mienten. Y ahora sí que, respetando el tiempo, me gustaría empezar a terminar con esta frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo: no quiero que mi casa esté amurallada por todos los lados, ni que mis ventanas estén cerradas. Quiero que las culturas de todas las tierras soplen libremente por mi casa, pero me niego a que ninguna me derribe. Como dije, me gustaría que saliéramos cuestionándonos todo. Todos podemos considerar que Mahatma Gandhi es el padre de la multiculturalidad, un gran defensor de la justicia social y de la igualdad. Y él dijo esta frase. Si nos ponemos a pensarlo, ¿está hablando de un puré o está hablando de una ensalada? Mahatma Gandhi ya realmente hablaba de que tenemos que aceptar las diferencias, que tenemos nuestras propias culturas, pero que eso no significa que tengamos que cerrarnos a otras. Ahora sí, que ha sido un placer. Mi nombre es Victoria Ballesteros y espero que salgamos escuchando con el corazón y pensando desde el corazón. Muchísimas gracias.
Se declara inaugurada la 32ª edición de la Universidad de Verano de ADEGE 2025. Muchas gracias a todos y a todas. Como ningún desconocido habrá delante, entonces tú me entregarás tu corazón y dirás párate, y dirás cántame, y dirás mírame, y dirás bésame. Cuando pases con mi cuna cantando bajo la luna de mi laguna lloré.
Bueno, somos la Tuna Femenina de la Universidad de La Laguna. Yo como exalumna de la Universidad de ADE, cuando había inglés y esas cosas de soy antigua. No eres tan vieja, amiga. Muchas gracias por habernos invitado al acto inaugural de la Universidad de Verano de ADE. Y nada, espero que hayan disfrutado de este pequeño, después del Gaudeamos y del himno de España, un poquito más de movimiento. Y nos despedimos ahora con Clavelitos. Que todo el Pues mundo se la saben todas y esperamos que nos acompañen. Mocita, dame el clavel de tu boca, que de eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un pezón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que yo no te lo pude coger. La tarde que a media luz vi tu boquita de guinda, yo no he visto en Santa Cruz ni en Adeje una boquita más linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver un pedacito de cielo. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un pezón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. ¡Ya ves! Come on,